Estos 8 ejercicios destruyen sus hombros y articulaciones después de los 40 años. ¿Sabía usted que la complejidad de las articulaciones de nuestros hombros se vuelve más vulnerable a medida que envejecemos? Así es, nuestros tendones pierden elasticidad, los ligamentos se vuelven menos resistentes, y como si no bastara, la capacidad de recuperación disminuye. Los números no mienten. Según ortopedistas, más del 28% de los hombres mayores de 40 años que practican musculación sufren lesiones en el hombro. Es un número alarmante. Y lo peor, muchas de estas lesiones son causadas por ejercicios que estos hombres vienen haciendo durante años sin darse cuenta de que están silenciosamente deteriorando sus articulaciones. Por eso, hoy verá los 8 ejercicios que más envían a hombres mayores de 40 al quirófano. Son ejercicios que no solo tienen mayor potencial de lesión para hombros maduros, sino que también ofrecen mayor margen de error en la ejecución, multiplicando los riesgos. Y seamos honestos, ¿cuántos gimnasios realmente ofrecen supervisión adecuada para cada alumno? Antes de comenzar, cuénteme en los comentarios su nombre y cuánto tiempo lleva entrenando. Ejercicio número 1. Aperturas con mancuernas. Las aperturas con mancuernas son un ejercicio clásico para el desarrollo del pectoral que muchos hombres incluyen en la rutina de entrenamiento durante décadas. Originalmente creado para imitar el movimiento de abrazo, promete esa definición en la línea central del pecho que todos buscan. El problema de este ejercicio está en la biomecánica. La apertura lateral extrema de los brazos coloca el hombro en abducción horizontal máxima, una posición extremadamente vulnerable. En la posición más baja del movimiento, los ligamentos anteriores del hombro quedan en tensión máxima mientras el manguito rotador trabaja intensamente para estabilizar la articulación. Lo que ocurre después de los 40 años es que esta combinación repetida crea el escenario perfecto para lesiones. Los tendones del manguito rotador, principalmente el supraespinoso, ya no tienen la misma elasticidad y capacidad de recuperación que tenían a los 25 años. La repetición de este estrés articular semana tras semana lleva a microlesiones que se acumulan silenciosamente. Un factor frecuentemente ignorado es que la trayectoria fija de las mancuernas puede no ser ideal para cada anatomía individual. Todos tenemos pequeñas diferencias en la estructura ósea de los hombros, y las aperturas fuerzan a todos a seguir el mismo patrón de movimiento, ignorando esas diferencias. Además, la falta de estabilidad en este ejercicio hace que muchos hombres compensen con otros músculos o alteren la trayectoria del movimiento cuando aparece la fatiga, aumentando aún más el riesgo de lesión. La alternativa más segura para quien ya pasó de los 40 es sustituir las aperturas con mancuernas por aperturas en máquina. La máquina ofrece una trayectoria más controlada y permite ajustes individuales para su anatomía específica. El punto crítico es posicionar el banco y el peso de forma que el movimiento no fuerce la articulación más allá de su amplitud natural. Otra modificación importante es nunca bajar los brazos por debajo de la línea del cuerpo, limitando la amplitud para proteger la región anterior del hombro. Su pectoral aún recibirá estímulo suficiente para desarrollo, pero con mucho menos riesgo para sus articulaciones. Ejercicio número 2. Elevación frontal. La elevación frontal es uno de los movimientos más comunes en los gimnasios para trabajar el deltoides anterior. Parece simple e inofensivo, levantar los brazos al frente del cuerpo hasta la altura de los hombros. Sin embargo, este ejercicio esconde riesgos significativos, especialmente para quien ya pasó de los 40 años. El principal problema está en el mecanismo de compresión que ocurre durante el movimiento. La elevación frontal comprime el tendón del supraespinoso contra el acromion, causando lo que los médicos llaman síndrome de pinzamiento. Con el avance de la edad, el espacio subacromial disminuye naturalmente, y este movimiento repetitivo acelera el desgaste del tendón. El peligro está en el daño acumulativo, que muchas veces no presenta síntomas inmediatos, pero se manifiesta como dolor agudo años después cuando el daño ya está establecido. Es como un coche que hace un ruido extraño, solo cuando el problema ya se ha vuelto serio. Además, el ejercicio sobrecarga la articulación acromioclavicular, especialmente cuando se realiza con pesos mayores, pudiendo causar artritis precoz en esta región. Y francamente, la mayoría de los hombres usa cargas excesivas en este movimiento, priorizando el ego en vez de la técnica. Lo que muchas personas no saben es que este ejercicio es prácticamente innecesario si ya hace el press de hombros. El press por delante ya activa muy bien el deltoides anterior. De hecho,
Este músculo también es intensamente reclutado como asistente en casi todos los ejercicios para pecho, desde el press de banca hasta las flexiones. Si realmente quiere trabajar el deltoides anterior de forma más segura, opte por el press con mancuernas en banco ligeramente inclinado. Esta variación distribuye mejor la carga entre los tres haces del deltoides, mientras reduce significativamente la compresión del tendón del supraespinoso. Recuerde que el objetivo no es solo construir músculos, sino mantenerlos funcionales por el mayor tiempo posible. Ejercicios que provocan desgaste prematuro de las articulaciones son una pésima inversión a largo plazo. Ejercicio número 3. Press tras nuca. El press tras nuca ya fue considerado un ejercicio fundamental para construir hombros anchos e imponentes. Popularizado por culturistas clásicos de las décadas de los 70 y 80, aún es practicado por muchos hombres que buscan ese visual de hombros en bola de cañón. Sin embargo, este ejercicio representa uno de los mayores riesgos para la salud de los hombros, especialmente después de los 40 años. El hombro es forzado a rotación externa extrema con abducción, causando estrés inmenso en la cápsula anterior y ligamentos glenohumeral. Esta posición no natural coloca estructuras delicadas bajo tensión máxima. El gran problema es que esta posición aumenta drásticamente el riesgo de inestabilidad articular y síndrome de pinzamiento. El tendón del supraespinoso, parte del manguito rotador, es comprimido entre el húmero y el acromion, como un sándwich siendo presionado. Este problema se agrava significativamente después de los 40 años, cuando este espacio ya está naturalmente reducido por cambios degenerativos. Con el tiempo, esta compresión repetida puede llevar a tendinitis, bursitis e incluso a rupturas parciales o completas del manguito rotador. Los estudios muestran que más del 30% de los practicantes regulares de este ejercicio, después de los 40 años, desarrollan algún tipo de patología en el hombro en un periodo de 3 años. Para muchos hombres, la movilidad de la articulación del hombro ya está comprometida por años de mala postura, uso excesivo de computadoras y actividades repetitivas. Añadir un ejercicio que fuerza el hombro a una posición extrema es como echar gasolina a una hoguera que ya está encendida. La alternativa más segura es sustituirlo por el press de hombros por delante. Esta variación permite trabajar el deltoides de forma eficiente, sin colocar el hombro en posición de riesgo. El movimiento debe ser controlado, con los codos ligeramente al frente del cuerpo y nunca bloqueando completamente los brazos en la parte superior del movimiento. Para quien busca mayor activación del deltoides posterior, ejercicios como el remo alto con agarre abierto o la elevación lateral con ligera inclinación frontal son opciones mucho más seguras e igualmente eficaces. Ejercicio número 4. Pec deck. El pec deck es esa máquina en la que usted se sienta con los brazos abiertos y cierra el movimiento usando los codos. No confunda con las aperturas en máquina donde cerramos con las manos. Aunque parece seguro por ser una máquina guiada, este ejercicio esconde trampas peligrosas para los hombros de hombres mayores de 40 años. El principal problema está en el mecanismo de fijación de los brazos. Cuando posiciona los antebrazos en las almohadillas e inicia el movimiento, sus hombros son forzados a una posición de rotación interna combinada con abducción horizontal. Esta posición coloca una tensión extraordinaria en los ligamentos anteriores del hombro, justamente aquellos que tienden a volverse más vulnerables con la edad. Con el paso de los 40 años, la rigidez articular aumenta y la cápsula del hombro pierde elasticidad. El pec deck fuerza esa articulación a un movimiento al que naturalmente se resiste, principalmente en el punto de mayor apertura. Es como doblar repetidamente un clip de papel hasta que se rompa. Otro factor agravante es que la máquina impone una trayectoria fija que no se adapta a las diferencias anatómicas individuales. Todos los practicantes, independientemente del tamaño de los brazos o de la estructura de los hombros, son forzados a seguir el mismo arco de movimiento. Esto ignora completamente el hecho de que cada persona tiene un ángulo óptimo y seguro para este tipo de movimiento. Muchos hombres también cometen el error de usar cargas excesivas, principalmente por el hecho de que la máquina crea una falsa sensación de seguridad. Cuanto mayor es el peso, mayor la compresión en las estructuras del hombro, aumentando exponencialmente el riesgo de lesión. Una alternativa mucho más segura es la apertura en la máquina de cables. Este ejercicio permite una trayectoria más natural, respetando las particularidades anatómicas de cada uno. Además, la resistencia continua del cable activa eficientemente las fibras del pectoral sin el punto crítico de tensión máxima en el hombro que ocurre en el pec deck. Si aún quiere utilizar una máquina similar,
Opte por modelos más modernos que permiten ajustar el punto de inicio del movimiento, limitando la amplitud para evitar la posición de mayor vulnerabilidad para el hombro. Antes de continuar, no olvide suscribirse al canal. Tener acceso constante a información basada en la ciencia es lo que le hará progresar con salud a largo plazo en el mundo de la musculación. Ejercicio número 5. Remo alto. El remo alto es frecuentemente elogiado por su capacidad de desarrollar los deltoides, especialmente la porción lateral y el trapecio superior. Sin embargo, este ejercicio clásico esconde uno de los mecanismos más perjudiciales para la salud de los hombros después de los 40 años. El movimiento fuerza los hombros en flexión anterior con rotación interna, creando lo que los especialistas llaman arco doloroso. Durante la ejecución, la cabeza del húmero es comprimida contra el acromion, creando un impacto subacromial significativo. Entre esos huesos quedan la bursa subacromial y el tendón del supraespinoso, que después de los 40 están más desgastados y menos elásticos. Esta compresión repetida es el camino más rápido para desarrollar bursitis o tendinitis del supraespinoso. Los números son alarmantes. Estudios muestran que más del 45% de los practicantes regulares de remo alto mayores de 45 años presentan algún grado de degeneración en el manguito rotador, comparado con apenas el 15% en grupos control que no realizan este ejercicio. El problema se agrava porque muchos hombres aumentan gradualmente la carga a lo largo de los años, pero los tendones y ligamentos no acompañan esta progresión a la misma velocidad. Mientras el músculo se adapta rápidamente al estímulo, las estructuras de soporte llevan mucho más tiempo, creando un desequilibrio estructural. Además, la posición final del movimiento coloca el codo por encima de la línea del hombro, lo que por sí solo ya es considerado una zona de riesgo para impacto subacromial, incluso sin carga adicional. Añada a eso el peso de la barra o de las mancuernas, y tiene la receta perfecta para problemas articulares. La belleza de la musculación está en la existencia de alternativas más seguras para casi cualquier ejercicio. En el caso del remo alto, puede sustituirlo por elevaciones laterales y elevaciones para trapecio separadamente. De esta forma, trabaja los mismos músculos, pero evita la posición de riesgo que ocurre cuando estos movimientos se combinan. Para el trapecio, encogimientos de hombro con mancuernas o en máquina son extremadamente eficaces. Ya para el deltoides lateral, elevaciones laterales con mancuernas ligeras y alta repetición proporcionan excelente estímulo con mínimo riesgo articular. El secreto está en mantener los codos ligeramente flexionados y nunca elevar los brazos por encima de la línea de los hombros. Ejercicio número 6. Pullover. El pullover es un ejercicio clásico que promete desarrollar tanto el pectoral como la espalda en un único movimiento. Su origen se remonta a los primordios del culturismo, cuando se creía que incluso podría expandir la caja torácica. A pesar del atractivo nostálgico, este ejercicio representa un riesgo significativo para los hombros maduros. Los brazos extendidos por encima de la cabeza colocan el hombro en flexión extrema, forzando la cabeza del húmero contra la cápsula articular posterior. Esta cápsula, que ya se vuelve más rígida con la edad, es sometida a una presión para la cual no fue diseñada, principalmente cuando usamos cargas significativas. Esta amplitud extrema causa microlesiones en la cápsula y estrés excesivo en los ligamentos glenohumerales. Con el tiempo, estas pequeñas lesiones pueden evolucionar hacia inestabilidad posterior del hombro, una condición extremadamente limitante para cualquier practicante de musculación. El movimiento también sobrecarga la articulación acromioclavicular en una posición para la cual no fue diseñada para soportar carga. Esta articulación, que conecta la clavícula al acromion de la escápula, es particularmente vulnerable en hombres mayores de 40 años que ya presentan algún grado de desgaste natural. Un error común es pensar que por ser un movimiento amplio y que estira bien, el pullover es beneficioso para la movilidad. En realidad, forzar repetidamente una articulación más allá de su amplitud funcional con carga adicional es contraproducente para la salud articular a largo plazo. Para quien busca trabajar el dorsal ancho, alternativas como la jalón en polea con agarre neutro o el remo inclinado son mucho más seguras y eficientes. Estas opciones permiten un reclutamiento similar del dorsal ancho sin colocar el hombro en posición de riesgo extremo. Para el pectoral, principalmente la porción inferior, las aperturas inclinadas con cables ofrecen un estímulo excelente sin el riesgo asociado al pullover.
La clave es encontrar ejercicios que respeten la amplitud natural y segura de sus articulaciones, especialmente después de los 40 años, cuando la recuperación es más lenta y las estructuras de soporte están naturalmente más frágiles. Ejercicio número 7. Jalón tras nuca. El jalón tras nuca es simplemente uno de los peores ejercicios posibles del gimnasio en cuanto a lesión. Este movimiento, que fue extremadamente popular en las décadas pasadas, continúa siendo practicado por muchos hombres que no comprenden el mecanismo devastador que impone a los hombros. El problema fundamental está en la posición antinatural que el hombro es forzado a asumir. Cuando usted jala la barra detrás de la cabeza, sus hombros son obligados a realizar una rotación externa extrema combinada con abducción, colocando tensión máxima en los ligamentos anteriores y en la cápsula articular. Esta posición compromete seriamente el espacio subacromial, comprimiendo el tendón del supraespinoso y la bursa contra estructuras óseas. Para hombres mayores de 40 años, cuyos tendones ya perdieron elasticidad natural, esta compresión repetida es el camino más rápido para desarrollar tendinitis o incluso rupturas del manguito rotador. Además de los riesgos evidentes para el hombro, este ejercicio también coloca la columna cervical en una posición de flexión forzada para permitir que la barra pase detrás de la cabeza. Esta posición compromete la estabilidad natural de la columna y puede contribuir al desgaste prematuro de las vértebras cervicales. Lo que pocos discuten es la ineficiencia de este ejercicio comparado con las alternativas más seguras. Estudios electromiográficos demuestran que el jalón tras nuca es significativamente menos efectivo en activar la espalda comparado con el jalón al frente, el jalón supinado o el jalón con triángulo. Usted, literalmente, está asumiendo un riesgo mucho mayor para obtener resultados inferiores. Es como conducir en contradirección para llegar a un destino que podría alcanzar más rápidamente por la vía correcta. La alternativa obvia y superior es el jalón al frente. Este movimiento permite una activación más eficiente del dorsal ancho, coloca el hombro en una posición mecánica mucho más favorable y reduce drásticamente el riesgo de lesión. Además, permite una progresión de carga mucho más segura a largo plazo. Si busca mayor activación de la porción superior de la espalda, el jalón con agarre supinado es una excelente alternativa que recluta más intensamente el redondo mayor y el romboides, sin el riesgo asociado al jalón tras nuca. Ejercicio número 8. Fondos en paralelas. Los fondos en paralelas son frecuentemente exaltados como uno de los mejores ejercicios para desarrollo del tríceps y de la porción inferior del pectoral. Aunque es extremadamente eficaz para quien tiene hombros saludables y estables, representa un riesgo sustancial para hombres mayores de 40 años. En la posición más baja del movimiento, los hombros son forzados a la hiperextensión con rotación interna, empujando la cabeza del húmero hacia adelante y creando tensión enorme en la cápsula anterior y en el labrum glenoideo. Esta es precisamente la posición que los ortopedistas más temen para hombros maduros. La repetición de este patrón de movimiento causa microlesiones que, con el tiempo, evolucionan hacia inestabilidad del hombro o lesiones en el labrum. No es coincidencia que muchos hombres relatan dolores en el hombro después de años practicando fondos, especialmente cuando comienzan a usar sobrecarga. El manguito rotador también sufre carga desproporcionada para estabilizar la articulación durante el movimiento. Después de los 40 años, este grupo muscular ya no tiene la misma capacidad de recuperación, y el estrés repetitivo puede llevar a la degeneración progresiva de los tendones. Un factor frecuentemente ignorado es el impacto de la amplitud excesiva. Muchos practicantes buscan descender lo máximo posible para sentir mayor estiramiento, sin percibir que están forzando la articulación del hombro más allá de su amplitud funcional segura, especialmente con el peso corporal como resistencia. La alternativa más segura para trabajar los mismos grupos musculares es el tríceps en polea. Este ejercicio permite aislar eficientemente el tríceps sin colocar el hombro en posición vulnerable. Para el pectoral inferior, las aperturas inclinadas con cables ofrecen excelente activación con riesgo articular mínimo. Si aún desea incluir alguna forma de fondos en su entrenamiento, considere los fondos asistidos en máquina, que permiten controlar precisamente la carga y limitar la amplitud del movimiento para evitar la posición de mayor riesgo para el hombro. Comience con asistencia significativa y progrese gradualmente, siempre respetando el límite de dolor cero. Si le gustó y quiere descubrir también 4 ejercicios peligrosos para quien ya pasó de los 50 años y cómo sustituirlos con más seguridad,
Dejamos un video apareciendo ahora mismo en la pantalla, mostrando mejor cada uno de ellos. No deje de verlo. Gracias por ver hasta aquí y que Dios le bendiga, mi amigo.